Bueno, comenzamos con esta última reflexión de la tarde, los milagros del amor de Dios, y le pedimos al Espíritu Santo su palabra, y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, desde el versículo 1, dice: Os exhorto, por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino, por el contrario, transformaos con una renovación de la mente, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, agradable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me fue dada, os digo a cada uno de vosotros que no os estiméis en más de lo que conviene, sino que debéis teneros una sobria estima, según la medida de la fe que Dios ha otorgado a cada uno. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, formamos en Cristo un solo cuerpo, siendo todos miembros los unos de los otros. Tenemos dones diferentes conforme a la gracia que se nos ha dado. Si se trata de profecía, que sea de acuerdo con la fe. Y si se trata del ministerio, que sea sirviendo. Y si uno tiene que enseñar, que enseñe. Y si tiene que exhortar, que exhorte. El que da, que dé con sencillez. El que preside, que lo haga con esmero. El que ejercita la misericordia, que lo haga con alegría. Palabra de Dios. Pues para nosotros concebir el amor de Dios en nuestra vida, tenemos primero que entender quién es el que nos dio la vida, porque es muy sencillo el vivir una vida sin concientizarnos de su origen. Es muy fácil vivir así. Es más, la gran mayoría de la humanidad se levanta todos los días convencidos de que ellos se levantaron. Sí, yo me levanté, yo me acosté, yo comí, yo trabajé, yo. Y precisamente ese yo es el pecado original. Esa es la muerte. Porque cuando dejamos de creer, de sentir y de pensar que soy yo, es cuando comienza Dios a aparecer en nuestra vida. El amor de Dios no aparece en nosotros y no comenzamos a conocerlo hasta que yo deje de ser yo. Y les voy a contar el origen de esta realidad. Ustedes saben que Moisés tuvo una conversación con Dios desde la zarza ardiente. Y Dios le dijo muchas cosas, pero al final, cuando Moisés sabía que tenía que irse para Egipto a sacar al pueblo, lo cual fue una sorpresa enorme para él, porque era un fugitivo que había asesinado y se escapó, y el Señor lo está mandando allá otra vez. Entonces, Moisés pensó, esta gente seguramente me van a preguntar ¿cuál es el nombre de quien me envió? El nombre de Dios. Y Moisés se lo preguntó al Señor. Y él le dijo, mi nombre es Yahvé. Yo soy el único que es. O sea, Yahvé quiere decir yo soy. Y yo soy quiere decir el único que es. Ahora, si entendemos bien esto, entendemos el pecado original desde la raíz, porque él dijo, el único que es. Eso quiere decir que yo no soy.
Porque si yo creo que soy, me estoy considerando como Dios. Y eso es lo que Eva le creyó a la serpiente. La serpiente le dijo, si comes de esa fruta, seréis como Dios. La diosificó. Y al diosificarse el hombre, entró la muerte. Porque uno no puede ser, solo Dios es. Entonces, para uno poder entrar en el amor de Dios, tiene que entender primero que uno no es. Por lo tanto, todo lo que yo soy, lo soy porque Dios es en mí. Y comienzo con la vida. ¿Por qué tengo vida? Porque Dios me la dio. Por lo tanto, esta vida, Dios la creó, Dios está en mí, en la vida que me dio. Y comienzo ahí. Y todo lo que hago, voy de aquí a allá. Estamos en esta iglesia. Aquí no estamos porque nosotros nos vinimos para acá. Aquí estamos porque Dios nos trajo para acá. Y esto debemos tenerlo claro. El Señor fue quien nos trajo a esta iglesia. Y el Señor es quien nos quiere decir lo que Él quiere decir. Por eso la palabra siempre dice, si hoy oyerais mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y esto es lo que Dios quiere darnos a entender, de que debemos comprender con profundidad el nombre de Dios. Porque al comprender el nombre de Dios, comprendemos el amor de Dios y la vida habita en nuestro corazón. De lo contrario, mientras continuemos viviendo en el yo soy, estamos viviendo en la muerte. Ese es el egoísmo, ese es el egocentrismo, la autosuficiencia, la realización personal, el control mental, el autoestima, quién sabe cuántos yo y yo y yo. Y ustedes saben, una de las razones por las cuales las filosofías orientales del paganismo son para el cristiano algo absolutamente prohibido, es porque el paganismo oriental está edificado especialmente en el yo soy. El hinduismo, por ejemplo, tiene como esencia de filosofía la realización personal. Ustedes se pueden imaginar la contradicción que eso es a Dios. Les voy a dar un ejemplo. San Pablo al final de su vida dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. San Juan Bautista le dice a sus discípulos, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y la Iglesia en sus enseñanzas, en las reglas de la perfección, nos dice, una regla vital, importante de la perfección es morir a sí mismo. Precisamente por eso es que el sacramento de la confesión es tan poderoso, porque el sacramento de la confesión es una de las vías más poderosas para morir a sí mismo, porque yo me arrodillo, yo reconozco a Dios como mi Señor, porque a Él le voy a pedir perdón, y por lo tanto uno no le pide perdón, sino a aquel a quien cree superior, a quien cree ser su Dios. Y luego también reconozco que soy pecador, que soy nada y que Dios es, que yo no soy. Ese sacramento es muy poderoso porque me ayuda a morir a sí mismo. Es muy poderoso porque es el acto de humildad más grande que hay, es la confesión. Porque yo me atrevo a arrodillarme y confesarle los pecados a otro pecador que es el sacerdote. Y me atrevo a confiar en la misericordia de Dios por medio de la iglesia, por medio del sacerdote, confiando en que esa absolución que me va a dar me va a liberar de los pecados. Esa es una forma perfecta de morir a sí mismo. Es un momento perfecto porque Dios entra en nuestra vida
porque en ese momento estamos vacíos de nosotros mismos. Nos atrevimos a vaciarnos de nosotros y reconocer a Dios y confesarle los pecados. Entonces el amor de Dios, los milagros del amor de Dios en nuestra vida se dan en el momento en que nosotros podamos desocuparnos de sí mismos y permitir que Dios actúe y que sea Dios quien actúe en nuestra vida. Ustedes saben que hay mucha gente que anda buscando la voluntad de Dios por todas partes. Inclusive entran en talleres complicadísimos para la voluntad de Dios. Y muchas personas le preguntan a uno, ¿cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y San Pablo nos da una respuesta contundente y sencilla. Él dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y esto lo debemos tener muy claro para no estar buscando por todas partes cuál es la voluntad de Dios. Es una sola. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y por qué? Porque solo los santos entran al cielo y el Señor quiere que seamos santos. Por eso Jesús dijo, sean santos y perfectos como mi Padre es santo y perfecto, porque Él quiere que nosotros entremos a su reino. Y para entrar al reino hay que ser santos. Entonces, ¿cuál otra puede ser la voluntad de Dios que nuestra santificación? Solamente al Señor no le importa que usted sea torero, bombero, poeta o carpintero. Él lo acompaña a usted donde quiera ir, a lo que quiera hacer. A lo que le importa a Él es que en lo que quiera que usted haga, se santifique. Que se santifique siendo carpintero, poeta, músico, obrero, lo que usted quiera hacer. Pero asegurándose de que usted se está santificando, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando entendemos esa voluntad de Dios en nuestra vida, sabemos que estamos entrando en el milagro del amor de Dios. Solo ese milagro extraordinario de lo que es el amor de Dios puede llevarnos a nosotros a tomar la valentía para ser buenos, la valentía para atrevernos a buscar la santidad. Muchas veces yo he hecho ejercicios espirituales al final de un retiro, pidiéndole a la gente que está en el retiro que se arrodillen y le pidan a Dios que les dé la gracia de tener la valentía de buscar la santidad en sus vidas todo el tiempo. Ustedes se sorprenderán de la cantidad de gente católica que nunca le ha pedido eso a Dios. Nunca le ha pedido la santidad al Señor. Ahora, sabemos que la santidad no llega porque llegó un ángel y se la dio. San Pablo nos explica muy bien cómo nosotros debemos correr la carrera de nuestra salvación. Es decir, lo que Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. O sea, toma tu cruz. Tenemos cada uno de nosotros que caminar nuestra vida y que edificar este edificio espiritual que nos lleva al cielo. Pero tenemos que colocar piedra sobre piedra de este edificio, por medio del sacrificio, la penitencia, por medio de todo el trabajo que tenemos que hacer para convertirnos en personas de Dios. Es un trabajo laborioso, es un trabajo de sacrificio, es un trabajo de decisiones muy serias, en las cuales yo entiendo que el único camino a la gloria de Dios es mi santificación. Y yo tan solo me santifico por medio del bien, por medio de transformarme, cambiar mi corazón y convertirme en una persona de Dios. Entonces, esto ayuda a que yo me vaya desocupando de mí mismo y que Dios me vaya llenando y que vaya aprendiendo a someter mi voluntad humana a la voluntad divina.
Y esto es un camino precioso porque poco a poco el ser se va convirtiendo en una persona pequeña, humilde, sencilla. Ya este mundo no le engaña, ya no está seducido por el brillo de las cosas materiales, ya es un buen administrador de lo que Dios le confía, pero no está apegado a nada. La fortaleza no está en las cosas de este mundo, sino en Dios. Y esto es lo que produce el abandonarse en Él, el entregarle la voluntad humana a Él y vivir en ese amor de Él que nos llena sobre todo de paz, que nos lleva a la humildad. Ustedes saben que no hay nadie en este mundo que pueda tener más paz en el corazón que una persona humilde. Una persona humilde prácticamente es como invisible. Ustedes saben que las personas orgullosas, pretenciosas, vanidosas, son muy grandes, ocupan mucho espacio, a veces ni caben en donde están, de lo grandes que son, porque es la autosuficiencia, la vanidad, el egoísmo que engrandece al hombre. Y esos no pueden entrar por la puerta estrecha, esos no podrán entrar al reino de los Dios si no se desinflan. Por eso la enseñanza del pan ácimo es una enseñanza muy preciosa, porque el Señor quiere que nosotros nos convirtamos en pan ácimo, que saquemos la levadura y nos convirtamos en pan insípido. Ustedes saben que este mundo quiere un pan aliñado, un pan soplado, grande, que la levadura lo haga grande, porque es el pan que apetece en los banquetes del mundo. Cuando usted se alinea bien, todos se lo quieren comer, porque está bien aliñado. Pero usted se saca los aliños, la levadura, nadie lo quiere, porque usted es insípido. Y precisamente ese es el principio de la humildad, ese es el principio de la pequeñez que Dios nos enseña por medio de Jesús, cuando dice que debemos ser como niños para entrar al banquete celestial. Así de que esa atención que le debemos poner a lo que es pequeñez, humildad, nada, es muy importante, porque nosotros podemos trabajar en derrotar todo lo que nos engrandece. Yo le digo a la gente muchas veces, mire, hay ejercicios muy sencillos. Usted entra a un lugar donde hay personas que están esperándolo, una reunión que tiene, cualquier lugar donde hay gente que lo conoce y usted llegó, hágase un examen de conciencia y piense si usted es capaz de entrar a ese lugar siendo nada, sin esperar nada y sin dejarse afectar por nada. O sea, usted llegó y usted ocupó su lugar, pero usted es como invisible. Usted no tiene ahí una presencia extraordinaria donde todos tienen que notar que usted llegó y donde todos tienen que reaccionar a su presencia, sino de que usted entra en la forma tan sencilla que a veces ni se dan cuenta que llegó, porque ustedes saben lo que es eso que estoy diciendo yo, porque eso lo vemos todo el tiempo con la gente sencilla. La gente sencilla, a mí me ha tocado experiencias en la iglesia donde en una parroquia conocí a una persona y yo había visto todo el tiempo que esa persona era una persona especial espiritualmente, y preguntando en la iglesia a personas sobre esa, no la conocían, no sabían su nombre, y esa persona había estado ahí todo el tiempo por años y ni siquiera sabían su nombre. ¿Por qué? Porque son personas que están ahí en lo que están con Dios, son una fortaleza, una columna de fuerza espiritual, de amor de Dios, y no están en ningún protagonismo, sino que están presentes en el amor de Dios. Y ese es el amor de Dios, que es un milagro. Lo que estamos hablando, sobre lo que estamos reflexionando, el milagro del amor de Dios se da en nuestra nada. Precisamente por eso el pesebre de Belén es el ejemplo perfecto de lo que es la pequeñez, la nada
del Dios soberano, poderoso, que se hace hombre entre nosotros en la forma más absurda, en un pesebre entre animales, y el hombre de este mundo jamás entenderá eso y lo considerará lo más absurdo, que Dios haya nacido entre nosotros en esa forma. Pero cuando nosotros entendemos que Jesús es el camino y la verdad y que se encarnó para enseñarnos exactamente eso, entonces nos damos cuenta que ese Belén, ese pesebre, es el principio del encuentro con Dios en nuestra vida cristiana, que es el encuentro de la enseñanza de que mi reino no es de este mundo. Ese es el mensaje del pesebre. Por eso yo no, en este mundo no quiero nada, en este mundo no pretendo nada, en este mundo yo no nazco en castillos, yo no tengo nada en este mundo, porque mi reino no es de este mundo. Y esa es la primera enseñanza. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros? Que nosotros debemos vivir en este mundo con la mirada en el reino de Dios, que es nuestro reino, y no con la mirada puesta en este mundo, que es transitorio, y por eso Jesús nos quiso enseñar eso desde el pesebre de Belén. Y esto es la humildad, la nada, la sencillez, el no adoptar nuestras emociones, intereses y ambiciones en este mundo apegados a las cosas temporales. Ahora, hay que tener cuidado en la forma que leemos esto, porque eso no quiere decir que nosotros entonces vamos a encerrarnos por allá en una cueva porque no queremos participar en nada de este mundo. Eso no es lo que queremos decir, porque precisamente el llamado de cada uno de nosotros es una vocación, es un envío. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros en una forma particular, una forma única, y tenemos una misión que Dios nos ha dado. Y por eso, cualquiera que sea nuestra vocación, nuestra misión en esta vida, la hacemos con amor, con honradez, con obediencia a Dios, pero siempre acordándonos que no somos de este mundo, que estamos en tránsito, que somos peregrinos, y ese es el mensaje del amor de Dios. Por eso, esa nada, esa absurda nada del pesebre de Belén, es el mensaje del Dios soberano que dice: ojo, no se prendan de este mundo temporal. Miren lo que yo hago. Yo soy el dueño de todo, el creador de todo, y aparezco entre ustedes en la forma más sencilla y más absurda para los reinos de este mundo. Y esa es la lección número 1 de cómo aprender a morir a sí mismo, de cómo aprender a ser humilde, cómo aprender a ser nada, cómo entender que Dios es y yo no soy. Y para que yo pueda ser, Dios tiene que ser en mí. Y esto lo debo tener claro, porque entonces el milagro del amor de Dios se da cuando yo entiendo que Dios es y yo no soy. Si Dios no es en mí, yo nada soy, soy barro. Y ahí comienza el reinado de Dios en nuestro corazón y el milagro de su amor. El milagro del amor de Dios comienza cuando yo concibo en mi corazón que ese amor me creó, que ese amor habita en mí y me guía, porque des en cuenta el regalo tan extraordinario que es el Espíritu Santo. Yo siempre doy este ejemplo. Usted llega a la iglesia y trae agua y le pide al sacerdote que la bendiga. Cuando esa agua que usted traía es un agua natural, pero una vez que el sacerdote la bendice, ya no es natural, es un agua sobrenatural, se conoce como agua bendita. Es más, la esparcimos y si hay espíritus del mal en el aire, vuelan porque se queman, porque cada gota de esa agua tiene el Espíritu Santo que fue impuesto por la bendición del sacerdote. Ahora piensen en esto: cuando usted trae un niño a bautizar, llega una criatura natural, pero una vez que es bautizada, ya no es natural, es una criatura sobrenatural, tiene la unción del Espíritu Santo. Si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual,
Sobre esa criatura que bautizaron, podríamos ver una lengua de fuego sobre su cabeza, como la que llegó en Pentecostés, porque ese es el fuego que recibimos con el bautismo. Y entonces póngase a pensar el don tan maravilloso que es nuestra vida cristiana. Pero tenemos que entender lo que San Pablo dice sobre quiénes somos nosotros: vasijas de barro que llevan el tesoro. Entonces, el tesoro, que es el fuego del amor de Dios que se nos dio en el bautismo, es aquel que nos lleva, que nos inspira, que nos guía y que nos trae la salvación si le obedecemos. Y esta vasija de barro es nuestra responsabilidad de ser instrumentos de ese fuego. Por lo tanto, esta vasija de barro debe estar limpia. Esta vasija de barro debe estar en paz con Dios. Esta vasija de barro debe tener conciencia de que somos portadores de la luz. Somos portadores del fuego de Dios, que es el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Somos testigos de la esperanza. Y esto es muy grande y muy importante, porque precisamente ese es el milagro del amor de Dios en nuestra vida. El hecho de que yo entré como una criatura natural a la iglesia, pero una vez que salí bautizado, ya soy transformado en una criatura sobrenatural que está lleno de luz, que está lleno de Dios. Y el trabajo nuestro es mantener esa luz viva en nuestra vida, porque el demonio la quiere apagar, porque le molesta, porque este es el mundo de las tinieblas, estamos en el exilio, en el mundo caído. Gracias a Dios que no podemos ver el mundo espiritual, porque estaríamos aterrados de ver la oscuridad que nos rodea. Y por eso los demonios no quieren la luz y nosotros somos los portadores de la luz. Estamos en una batalla espiritual contra las tinieblas porque ellas aborrecen la luz. Pero nada que temer, pero sí todo por vigilar. Debemos estar siempre vigilantes de asegurarnos de no vivir en pecado. Es demasiado importante entender cómo es que debemos estar en gracia de Dios siempre. Por eso, ese sacramento de la confesión es vital en nuestra vida. Debemos estar constantemente renovando nuestra amistad con Dios. Nuestra vida sacramental es una condición esencial para caminar como hijos de Dios y como mensajeros de la verdad. Sobre todo, mensajeros de estos milagros del amor de Dios que se dan en cada palpitar del corazón que es fiel a Dios. Porque cada instante en nuestra vida que estamos amando, que estamos en paz, que tenemos gozo y esperanza en Dios, somos un milagro viviente porque estamos ocupando el espacio que debemos ocupar en el cuerpo místico del Señor, que es la iglesia. Por eso, qué bueno ser células vivas del templo de Dios, que son células que permiten que el amor de Dios fluya a través de nosotros hacia los demás. Que nunca seamos un obstáculo para el amor, sino que seamos una célula saludable que permite que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Eso es lo que nos trae paz, lo que nos trae fortaleza. Nunca estaremos solos, ni angustiados, ni confundidos. No tendremos miedo si nos dejamos llenar de ese amor de Dios. ¿Por qué hay tanta angustia en el mundo? ¿Por qué hay tanto odio, tanta violencia, tanto miedo? Por la ausencia de Dios. En la iglesia se encuentra mucha gente confundida, mucha gente destruida de angustia. Y la razón por la cual están así es porque Dios no está en sus corazones. Yo decía antes, la religión no es suficiente para llenar el corazón del hombre. Hay gente que vive metida en la iglesia, pero no está con Dios. Son rezanderos, vienen y hacen las cosas que tienen que hacer para cumplir con la ley de precepto, y son inclusive gente muy religiosa, pero no tienen amor. No tienen amor y por lo tanto no tienen absolutamente ninguna de esas virtudes esenciales
de la paciencia, la tolerancia, la compasión, la caridad. No tienen nada de eso. Es como el fariseo del Evangelio. Era el más religioso, pero miren quiénes eran ellos y los adjetivos que Jesús les daba. Es importante tener clara nuestra vida cristiana con relación a lo que debemos asumir como hijos de Dios transformados por su Espíritu y como vehículos, vasijas que llevan el tesoro. Esto es importante. Hay señoras y señores que me preguntan qué pueden hacer por sus hijos que no están con Dios. Y lo único que yo sé por mi experiencia personal con mis hijos es que la fuerza más efectiva para llevarle salud espiritual a la familia es nuestra santificación. No son las palabras. A veces los hijos no nos escuchan, a veces no quieren saber nada de religión, no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de Dios, pero algo es más grande que las palabras y es mi conversión de corazón que se ve en mis actos. Y ellos pueden ver que yo soy una persona coherente con lo que predico, coherente con la fe que profeso, porque tengo caridad, compasión, paciencia, tolerancia, porque no estoy juzgándolos, porque no soy una persona que les falta el respeto, no es una persona que está involucrada en invadir su mundo personal, sino que yo soy una luz en el camino, una lámpara encendida, una inspiración para que sepan qué es lo que es ser bueno, qué es lo que es ser de Dios, qué es lo que es tener amor en el corazón. Y ese es el testimonio más grande. Obviamente que hay momentos para todo y hay momentos en que tenemos que hablar, hay momentos en que tenemos que decir las cosas y exhortar, pero el testimonio más grande es la verdad hecha viva en nuestro corazón, porque ahí es cuando el milagro de Dios se hace vida en nosotros y transforma. Ustedes saben, uno camina por la calle y si va lleno de Dios, bendice a toda la gente que lo cruza. Los bendice, todos se bendicen. Miren ustedes cuando los apóstoles comenzaron a caminar por Jerusalén después de Pentecostés, ya ni siquiera se preocupaban por pedirle a los apóstoles que les impusieran manos a los enfermos o a los posesos. Simplemente los alineaban por las calles por donde los apóstoles pasaban. Y solo con pasar se sanaba la gente, se liberaban los posesos, solo con pasar. Y por eso entendemos la presencia de Dios en nosotros es transformadora, es milagrosa. Pero siempre tenemos que acordarnos, es Dios, nada que ver con nosotros, es Dios. Dios el que hace los milagros, Dios el que transforma corazones. Muchas veces uno encuentra gente cansada de orar, cansada de pedir por el cambio de los demás. Y yo siempre les recuerdo, hay algo muy hermoso que San Pablo enseña sobre eso, y dice: Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Y esto es lo importante. Yo predico el Evangelio, yo exhorto, yo le cuento a la gente de Dios, pero yo no debo esperar que lo que yo digo y hago va a cambiarle el corazón a nadie. Eso no va a suceder así. Dios es el único que hace crecer. La transformación y el cambio de los seres humanos, solo Dios lo puede hacer. Y esto lo debemos tener claro, porque entonces nunca nos vamos a agotar de interceder, de orar, de buscar el cambio a los demás, porque sabemos que ese cambio solo Dios lo puede hacer. Pero nuestro trabajo es sembrar y regar. Esos son los obreros de la viña del Señor. Sembramos y regamos, pero Dios hace crecer. Y en esa paz de entregarle a Dios el señorío que le corresponde, vivimos como sus servidores y vivimos como estos siervos inútiles que solo hacemos lo que nos corresponde hacer. Pero eso nos hace pequeños, humildes y además nos da un corazón incondicional,
para que todo lo que demos, lo demos sin interés. Y qué lindo que sería morir así, dándonos y dándonos sin esperar más nada, que es asegurarnos que estamos dando el amor que Dios nos dio, con el que Él nos creó. Y ese es el milagro más grande, el que dejemos a Dios que nos llene de Él, porque realmente entendimos que somos vasijas y que sin Él no somos nada. Voy a terminar con una lectura de la carta a los Colosenses, capítulo 4, desde el versículo 1, y dice: amos, dad a vuestros siervos lo que es justo y equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por este día de reflexión esta tarde, y le pido a Dios que los bendiga en una forma extraordinaria, para que Él toque sus corazones y permita que ustedes tengan la valentía de abrirse para llenarse del amor de Dios, y para que puedan morir a sí mismos y permitir ser esos instrumentos que se dejan llevar por el Espíritu Santo, dóciles de corazón. Amén.